Bendiciones y gracias una vez más por estar en sintonía en este tu programa. El Señor lo hizo. Una vez más trabajando la intención del propósito eterno del Padre. Que cada persona tenga el conocimiento de Jesucristo para que su vida cobre el valor que no tiene, pero que sí necesita. Y estas son las grandes cosas que Dios muestra como oportunidad para que cada niño, adolescente, joven, adulto o anciano en toda la tierra tenga la opción de tomarla. Todos los días nos levantamos con diferentes tipos de visiones, propósitos, tareas para desempeñar, para hacer, para poner por obra la satisfacción de un gran y arduo trabajo para al final cosechar, no solo para nosotros, sino para los que están en casa. Toda siembra que el hombre hace, lo hace desde la intención de su corazón. Unos lo hacen con diferentes tipos de motivaciones. Unos lo hacen con el propósito de, en el ejemplo de levantarse al trabajo, unos lo hacen con el propósito de satisfacer sus necesidades. Otros lo hacen teniendo ya sus necesidades cubiertas con el propósito de acumular, continuar la acumulación de riquezas. Otros lo hacen sencillamente por no estar en casa, porque quizás son retirados, pero han tenido toda una vida de trabajo, han trabajado por los últimos 60 años, tienen 80 años, pero buscan un part-time, buscan un medio tiempo en un trabajo, 3 días a la semana, haciendo algo para sentirse útil. Si me doy a entender, llenando diferentes tipos de necesidades solo en este renglón del trabajo. Cada persona tiene la oportunidad de satisfacer la necesidad con diferentes tipos de mecanismos que implementa en su vida diaria. Pero hay algo interesante que el hombre debe reconocer, que todo deseo que emana de su corazón no solamente debe ser con la intención de satisfacer algo personal, sino debe ser también con la intención de satisfacer algo que él no conoce, pero que sí necesita descubrir. Y este es el conocimiento de Jesús. Muchas personas tienen la oportunidad de oír de Jesús, otros no tienen la oportunidad de oír de Jesús atentamente, tomando tiempo, sino en el ajetreo de la vida. Oye, le dijeron, lo pararon, algún compañero de trabajo, alguien le dijo, ¿sabes qué? Mira, entrégale tu vida a Jesús, tú necesitas. Sí, me quiero dar a entender que en situaciones personas le pasan una escritura, le pasan un volante con la intención de que conozca un poco del mensaje. Mira, Jesús te ama, Él tiene un plan de salvación para tu vida, cosas por el estilo. Pero en el ajetreo de la vida, en el afán, ok, cogen el tratado, puede ser, cogen el volante, cogen la literatura y siguen caminando, pero más adelante lo botan. El afán y la ansiedad de poder establecer la conquista de sus metas de ese día no le permite sacar el tiempo para pensar en Jesús. La palabra de Dios establece en el libro de San Mateo capítulo 7, en el versículo 21, establece una regla bastante básica por el cual todos los hombres deben de pasar. Estén busy, muy ocupados, o no estén muy ocupados. Estén pensionados, retirados, sentados en sus casas de vacaciones o en su mecedora todos los días viendo a qué pasa, o esté en un volante repartiendo comidas o repartiendo periódicos, o en una máquina o en una computadora todo el día quemándose la pestaña para hacer la producción de su trabajo. Esta regla le sirve a toda persona en la tierra. Y esto es lo que Jesucristo quiere que el hombre por fin logre entender. Lo que Dios quiere que el hombre logre entender es que debe de trabajar por primera vez en todos sus días, debe de comenzar a poner esfuerzo en conocer a Jesús. Conocer a Jesús no es tener una vida religiosa. Conocer a Jesús es poder establecer una relación con Él y el descubrimiento de todo el plan maravilloso de salvación que Dios siempre ha preparado para el hombre de antemano.
Número 1 y número 2, todas las reglas dadas por Jesucristo para que el hombre confirme, uno, que está caminando en la verdad y logre alcanzar la meta. Mientras Jesús estableció todas estas reglas, le dijo a los hombres en Mateo 7, verso 21 en adelante, le dijo a los hombres: mantengan el interés, busquen la forma de comenzar a establecer esfuerzo, a desarrollar interés para conocerme. Porque muchas personas al final, y esto es lo que pasa, muchas personas al final, dentro del ajetreo de su vida y dentro de las elecciones que tomaron, con la pobre información que pudieron manejar, o con la falsa información que nunca pudieron comprobar, sino que sencillamente le dieron riendas sueltas y estaban en esto día tras día, llegaron delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Nadie se presente delante de Dios con una falsa expectativa. Que no haya un niño, que no haya un adolescente, un joven, un adulto o un anciano de cualquier nación o lengua que se presente delante de Dios y que venga delante del Padre y diga: ¿sabes qué? Yo creo haber alcanzado la plenitud de todo lo que tú has prometido. Por ende, yo creo que el reino de los cielos me pertenece. Que el hombre no entienda que por los pocos esfuerzos que ha hecho, entienda ahora que tiene un parámetro, una fortaleza de justificación. Oh, yo merezco la salvación. He hecho esto, he hecho aquello, he vivido de esta forma y he tratado de hacer mi mejor esfuerzo. Yo merezco. Dios no quiere que el hombre tenga concebido en su corazón y en su forma de pensar falsas expectativas acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Las reglas fueron claras, establecidas y dadas, y las personas no solamente deben de ir a confirmar un estilo de vida que ya está descrito y mandatoriamente establecido por Dios, de la forma en que el hombre debe presentarse, no para justificarse a sí mismo, sino para ser justificado. También camina en obediencia, el juez justo evalúa tu condición y decide perdonarte. No el hombre a sí mismo creando su propia concepción de las cosas y ¿sabes qué? Dios es tan bueno, Él es tan lleno de amor, Él tiene que pasar por alto las cosas que yo he hecho y yo creo que puedo conseguirlo. Sí, yo creo que está bien. Dios no quiere esto. En Mateo 7, el verso 21 en adelante dice: no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verso 21 dice: no todo aquel que dice, oh Jesús, oh Dios, oh yo amo a Dios, yo conozco a Dios. No todo aquel que dice vociferadamente, habla, establece, declara. Dice, no todo aquel que declara estas cosas con su boca tendrá herencia en el reino de los cielos, creyendo que ya tiene todo alcanzado, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre que Jesucristo establece? ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos establecida? ¿Cuál es su voluntad? Número 1, que los hombres conozcan a Jesús, lo acepten como su Rey, Salvador y dueño de su vida, y posteriormente que el hombre desarrolle un estilo de vida en obediencia a los mandamientos que el mismo Jesucristo estableció. Si las personas caminan conforme a la palabra que Jesús estableció, no deben preocuparse. No tienen que preocuparse hoy, no tienen que preocuparse mañana, ni nunca. ¿Cuál es la razón por la que no deben preocuparse? Porque Jesucristo, el juez justo, va a evaluar de forma equitativa y correcta a cada persona, como dice la Biblia, basado según sus obras. No las obras físicas del buen samaritano, no las obras físicas de
de nunca robé, no las obras físicas de siempre fui un buen padre, siempre fui una buena madre, siempre fui un buen estudiante, siempre fui un buen empleado, no las obras físicas, siempre fui un buen hijo, siempre fui un ejemplo para mis amigos, siempre estuve ahí en las buenas y en las malas. Tipo buen samaritano, todo lo que he tenido, lo he compartido, lo he dado, lo he regalado. Eso no es lo que te permite la herencia en el reino de Dios. Es bueno que haga, por eso la Biblia habla con los escribas y los fariseos en el desarrollo de su ministerio y dice, ustedes diezman, hacen obras, diezman oro, diezman plata, pero se olvidan, le dan comida a los pobres, pero se olvidan de lo más importante, dice Jesús. Ustedes pueden hacer estas cosas, pero no olvidar estas cosas. Jesús hablaba de las cosas eternas. Dice, pero ustedes se olvidan de la justicia y se olvidan del amor. Eso significa que una persona puede ayudar a su prójimo de forma mecánica. Que una persona puede dar de forma mecánica, de forma social o cultural. Muchas personas, muchas instituciones, les voy a poner este ejemplo, muchas instituciones pueden donar grandes cantidades de dinero a instituciones como institutos de cáncer, orfelinato, instituciones que bregan con niños pobres para alimentación o construcciones de vivienda o campañas de electrificación en los países de bajos recursos. Sin embargo, estas compañías que están donando $300,000, $500,000, no lo están haciendo porque les sale del corazón, sino con el propósito de poder disminuir la tasa de impuesto que tienen que pagar al gobierno federal al final de año. Una cosa no tiene que ver con la otra. No involucraron nunca el corazón, sino en definitiva el beneficio era para su bolsillo. No era por el amor al prójimo, en beneficio era al final para su bolsillo. La meta que estaban buscando era al final disminuir por obras sociales, disminuir el amount, ser perdonado por la cantidad de taxes que van a tener que pagar al final. He visto instituciones que compran carro y lo donan a diferentes tipos de congregaciones o diferentes tipos de instituciones benéficas que trabajan con ayuda social. He visto esto. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo? Ellos mismos lo dicen, el objetivo es disminuir, ser favorecido en el momento de reportar los taxes por las ayudas que han dado. Jesucristo quiere que el hombre no se engañe a sí mismo. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Una persona puede decir cosas con la palabra, pero el corazón estaría lejos de todo eso. En el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel que fue sacado de 400 años de esclavitud y enviado y pastoreado para heredar la tierra de Canaán que Dios había prometido. ¿Y qué le dijo el Señor a ellos? Le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, oh Jehová, pero su corazón está lejos de mí. La intención no es seguir la verdad, no es practicar la justicia y no es tener una relación de amor conmigo. Esto es lo que Dios quiere ver. Esto es lo que Dios quiere que el hombre descubra. Este es
Esta es la motivación de Jehová, Dios de los ejércitos que está en los cielos, de que las personas por fin aparten el camino de la religión y entiendan de una vez y por todas que el afán en el que han estado viviendo deben de comenzar a poner esfuerzo en medio de todo ese afán, deben de comenzar a poner esfuerzo en realmente conocer la verdad. Y este es Jesús. La verdad es Jesucristo. Y la forma en que una persona puede cambiar su nivel de pensamiento es comenzando a tener una relación con el Dios verdadero. Viendo de cara el pasaje bíblico que acabamos de leer, Jesucristo enseña en Mateo 7, Jesucristo empezando su ministerio, no todo aquel que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El Padre estableció a Jesucristo. Libro de Hechos, la palabra de Dios declara claramente, verso 4, capítulo 4, verso 12 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre que Dios dio al hombre que no sea Jesús. Si no existe otro nombre que Jehová, Dios de los ejércitos, creador del hombre, de la raza humana, le dio a los hombres para que obtengan salvación, mi pregunta es, ¿en qué el hombre debe ahora poner esfuerzo? En conocer a el único nombre que se le entregó para que el hombre creyese. Te dieron un nombre, es Jesucristo, perfecto. ¿Cuál es la misión ahora? Descubrir qué Jesucristo quiere. ¿Cuál es la misión ahora? Descubrir cómo debo andar de acuerdo a Jesús. ¿Cuál es la misión ahora? ¿Cómo debo de comportarme conforme a lo que Jesucristo estableció en su palabra? ¿Cuál es el esfuerzo que tengo que hacer? Levantarme todos los días creyendo fehacientemente en que si hago correctamente lo que Jesucristo estableció en su palabra, si lo memorizo, si lo pongo por obra, si obedezco a lo que está escrito allí, al final del día, al final de mis días, al final el que tenga que enfrentar face to face al Dios soberano, no tendré que preocuparme. Seré justificado de todos mis pecados. Seré sencillamente transformado y vuelto nuevamente a ser hijo de Dios como en la forma original que Dios creó todas las cosas. Esta es la intención. En una mano el hombre debe parar la justificación. Y en la otra mano el hombre tiene que comenzar a hacer una inversión. Lo voy a decir otra vez. En una mano el hombre debe parar su justificación. Oh, yo no tengo tiempo. Oh, de Dios yo conozco esto. Yo voy a X iglesia. Para la justificación. En una mano el hombre debe detener su vida de justificación. Y en la otra mano el hombre debe de comenzar a desarrollar el interés de conocer. Conocer al Rey, conocer a Jesús, comenzar a vivir una convicción. Jesús tiene un propósito de salvación conmigo. El Padre no me dejó otro nombre que no sea Jesús. Perfecto, cierro puertas a todo mundo y me concentro en Jesús. Puedo seguir siendo el chofer, el taxista, el carpintero, el panadero, el abogado, el ingeniero, el médico, el esposo, la esposa, el tío, el hermano, el sobrino, el hijo, el suegro, correcto, el amigo. Puedo seguir siendo una persona de bien. Puedo seguir siendo una persona que aporte beneficios a la sociedad, pero tengo mi concentración en descubrir lo que Dios me ha dado a través de Jesús. Lo primero que Dios le ha dado al hombre
es el perdón de sus pecados a través de Jesús. Lo segundo que Dios le ha dado al hombre es la salvación de su alma a través de Jesús. Tú no puedes perder esa parte. No puedes darte la insatisfacción al final de querer pensar haber logrado todo y en definitiva no obtener nada. Esto no es un lujo. Esto es una insatisfacción que terminará al final en desastre. Tú eres quien tiene que modelar, cambiar, transformar esta parte. ¿Me dieron a Jesús? Déjame ver qué dice Jesús. ¿Me entregaron a Jesús? Déjame ver cómo trabajar con las reglas que Jesús estableció. No me han dado otro nombre de parte de Dios al cual yo debo seguir. No te lo han dado. ¿A quién le dieron? Le dieron a Jesús. Pues entonces vamos a enfocarnos a ver cómo Jesús quiere que las cosas se hagan a los fines de poder hacer la voluntad del Padre. Estos son los logros en los que el hombre debe enfocarse. Si te enfocas en estos logros, podrás tener la oportunidad de al final heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos es la habitación preparada y descrita por Jesús en su ministerio. Me voy pues a preparar morada para vosotros. Y no le estaba hablando a los discípulos, le estaba hablando a todo el que creyese en él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me voy pues a preparar morada para vosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, decía Jesús, vosotros también estéis. No le estaba hablando a los discípulos, le estaba hablando a todo el que creyese. Todo el que tuviera la oportunidad de creer y hacer correctamente con el nombre de Jesús y con la palabra establecida por Jesucristo, vivirla y ponerla por obra. Todo el que hiciera esto, Jesucristo estaba diciendo, tú tendrás una habitación, tú tendrás una casa en el lugar donde yo reino, donde yo vivo, donde soy eterno, donde soy Dios hoy, mañana y siempre, y vivirás conmigo y yo contigo y seremos uno y mi Dios habitará en ti y tú en nosotros y seremos uno para gloria del Padre. Todas estas grandezas y bendiciones Jesús le establece. ¿Cuál es tu trabajo? Descubrirla. Enfócate en Jesús. Te enfocas en muchas tareas que tienes que hacer todos los días. Aquí te asigno la que tiene la capacidad para transformarte, para salvarte y para obtener en Jesucristo perdón. Al final la vida eterna. Enfócate en Jesús. Dale en tus 24 horas. Saca tu tiempo todos los días para Jesús. Tu vida será diferente. Quiero darte la oportunidad en este momento para que tú, enfocándote ahora en Jesús, abraces la esperanza de salvación y le des a Jesucristo tu corazón, entrando en una relación de intimidad con Él. Por ende, te invito a que aceptes a Cristo como tu Salvador personal y a partir de hoy entres en las filas para convertirte en un hijo o en una hija de Dios desde la tierra. Ora conmigo. Señor Jesús, en este momento te doy gracias por el privilegio que me das de poder escuchar tu palabra. Gracias te doy por el privilegio de poder escuchar la oportunidad que el Padre me ha dado en heredar todas las cosas, incluso el reino de los cielos y la salvación de mi alma eterna, solamente enfocándome desde la tierra en Jesús y viviendo conforme a lo que dice su palabra. Esto me hará posible cumplir con tu perfecta voluntad, Padre, y por ende ser salvo. Así es que yo acepto a Jesús como mi Salvador personal y pido el perdón de mis pecados para no ser reo de juicio, sino convertirme en un hijo o en una hija de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque sé que me has escuchado y a partir de hoy mi vida comenzará a tener un giro diferente con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte welcome.
Bienvenidos para entrar en las filas y convertirte en un hijo o en una hija de Dios, lo cual se logra de forma rápida mientras más ponga la entereza. De manera que te invito a que continúes con nosotros en sintonía en este programa, aprendiendo cómo dar los pasos correctos. Y te invito también a que veas los programas pasados donde tomarás notas y tomarás herramientas que podrás implementar en tu día a día. Gracias le damos al Señor porque has puesto la mirada en Jesús hoy, y a partir de hoy tu vida comenzará un cambio transformador, pero también sostenible. Así que, ¿qué más te puedo decir? Nos vemos en otra próxima entrega de este tu programa, El Señor lo hizo. Bendiciones.